Se lhe disser que a economia cubana atravessa uma fase de crise profunda, não lhe estou a dar, certamente, novidade nenhuma. O que parece ter mais interesse é verificar que o governo de Fidel Castro se rendeu à evidência de ter de reduzir os subsídios estatais, dar mais verdade aos preços e aceitar aumentos muito altos numa série de setores. Vou especificar o tabaco, as bebidas alcoólicas, os combustíveis, a eletricidade, os transportes públicos, alguns serviços públicos como as cantinas operárias. É mais um sacrifício pedido aos cubanos e, recentemente, que foram compensados pela legalização do uso do dólar como forma de pagamento, ainda que com bastantes restrições. Nuno Ramos de Almeida dá-lhe o ponto de situação de uma economia onde impera cada vez mais a lei do desenrasca. Salinas Frank Pais. Daqui sai muito do sal de Cuba. Na fábrica, as condições são duras. A indústria trabalha 24 sobre 24 horas. Os homens têm uma vida difícil. Não é fácil. Não é fácil. E você solamente pode ganhar em pesos? Sim. Para diminuir dificuldades, a empresa compra com dólares produtos para os operários. Nosotros hemos podido lograr, a través de los mecanismos que el país ha establecido, mantener los niveles de producción y darle servicio a los trabajadores nuestros, cubriendo una gran parte de las necesidades que el periodo especial nos ha impuesto, como zapatos, ropa, alimentación, que se ayuda a los trabajadores en darle ropa, darle zapatos, o sea que nosotros esa parte la hemos podido resolver internamente. A falta de divisas é um dos principais problemas da ilha. Nos bons anos, Cuba importava 8 mil milhões de dólares em produtos. Hoje tem que se contentar com 4 vezes menos mercadorias. O fim da União Soviética e do Bloco Socialista acabou com 85% dos mercados para os produtos da ilha. Consequência da crise, Cuba sobrevive com menos de metade do combustível que gastava nos anos 80. À derrocada da União Soviética junta-se o bloqueio americano, uma guerra com 33 anos, recentemente agravada. Há cada vez menos navios no porto de Havana. Este barco está proibido durante 6 meses de ir aos Estados Unidos. O país e as empresas que venderam as mercadorias estão sujeitos a represálias da administração americana. Vão para a lista negra. O cerco aperta-se. Só um avião tem autorização de Washington para ir a Cuba. É o aparelho que liga diariamente Miami a Havana. Pequena ponte entre 1 milhão de cubanos no estrangeiro e os 11 milhões que vivem na ilha. Para estas famílias, este é um momento importante. Um irmão que não se via há 10 anos, as roupas, os remédios e os dólares que fazem cada vez mais falta. Venimos de Miami. ¿Há quantos anos não venía a Cuba? Hacía 10 años que estaba fuera de aquí. Es muy importante venir, regresar. Sí, como no, sí. Muy bello. Cuba es Cuba siempre. 15 years. 15. Yeah. Es muy importante. Yeah. It's the family. You understand, no? Para aumentar a ajuda da imigração à pátria, reuniram-se em Havana governo e imigrantes de 24 países. Para um dos principais dirigentes cubanos, este é o caminho para salvar a ilha. Para mí las expectativas más importantes ya están logradas, que es que la conferencia se esté realizando. El solo hecho de que se realice y el solo hecho de que nos comuniquemos por decisión de los cubanos, para mí es el principal de los propósitos y ya está logrado. Um primeiro passo para ligar nação e imigração. Sobre os passos seguintes, os participantes têm ideias diversas. Seguiremos haciendo cambios para hacer más sana, más fuerte, más sólida nuestra sociedad socialista. Cambios en sentido contrario, cambios para regresar al pasado, a la etapa de estancamiento, de miseria, no va a haber ninguno en este país. Yo creo que en definitiva este sería un primer paso a un cambio político. Todo no se puede hacer en un día y ellos lo explicaron muy bien. La conferencia no se refiere a cambios políticos, pero nosotros en el fondo estamos seguros de que a medida que pase el tiempo y vengan otras conferencias, otras reuniones que van a venir, de tarde o temprano se van a tener que plantear los cambios políticos y los temas políticos. Hay que adaptar la situación a las nuevas corrientes. Y eso es fácil, con voluntad se llega fácil a eso. Además, los cubanos siempre nos entendimos. Después que terminamos, necesitamos una botella de ron
y una buena mulata al lado. Y ahí empieza a caminar Cuba. Nas ruas muitas coisas já mudaram. Os hotéis têm gestão e participação do capital estrangeiro. O turismo é uma grande aposta. Este ano a ilha terá 600 mil visitantes. Para o ano, fala-se no 1 milhão. No Hotel Comodoro, gerido por espanhóis, a noite é de festa. Os manequins da Maison, onde a filha de Fidel trabalhou como modelo, fazem uma passagem. Roupa estrangeira para um público de turistas e cubanos que pagaram $5 a entrada. No câmbio do mercado negro, é 3 vezes o salário médio de um cubano. Há quem diga que os dólares do turismo e da imigração vão salvar o socialismo das Caraíbas. Há quem garanta que são o cavalo de Troia do capitalismo. O futuro a Deus pertence. Talvez por isso o bispo responsável pela Conferência Episcopal seja um homem com poucas dúvidas. Yo no voy a entrar en detalles porque no soy técnico, ya digo, en materia de economía ni de política, simplemente por conocimiento de la historia, por conocimiento de lo que veo en otros países. Cualquier cambio en el terreno económico, aunque sea solo de la gestión económica, trae consigo irremediablemente un cambio en el sistema político y viceversa. Por ejemplo, hay amigos marxistas que me dicen, mira China y Vietnam. Le digo, precisamente, mira China y Vietnam. Oficialmente siguen siendo marxistas, pero es que China, políticamente, después de los cambios, es igual a antes, o políticamente no ha cambiado también. China políticamente es igual hoy que lo que era en tiempos de Mao. Dicen, no, ahora pues ahí tienes ya, que los cambios económicos han traído cambios políticos también, dentro de un marco que oficialmente se sigue calificando de marxista, pero que el marxismo ya es como una especie de gran sábana que cubre realidades muy distintas. Ponto de vista que não é compartilhado por um chefe do departamento ideológico do Partido Comunista. El país tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias. Tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias salvando las conquistas. Si no lo hacemos, entonces sí puede tener una expresión política para el futuro de la revolución. Pero es que la revolución no está inerme, la revolución no está estática. Se están llevando a cabo las transformaciones que habrá que ver por dónde van a desarrollarse. Ahora hay todo un plan de medidas que se pondrá en ejecución y que en un término de 18 meses deben completar un cierto, digamos, reordenamiento básico de la situação socioeconômica interna do país. A Escola Internacional de Cinema e Televisão é uma entidade privada fruto da colaboração entre governo e capitais estrangeiros. Aqui estudam alunos de dezenas de países. Aprende-se a trabalhar no cinema e fazem-se documentários, retratos da Cuba dos tempos difíceis, como esta reportagem que Natividade está a fazer sobre como conseguem comer os cubanos. Que conclusões tienes sobre isso? Que la situación está muy difícil, que se produce comida en el país, pero que por los mecanismos de transporte no llegan a la ciudad y que la gente se las ingenia de 1000 formas para comer. Y parte de ello tiene que ver con el mercado negro, que aunque no les agrada utilizarlo, pues no les queda otra. Em toda a escola, a realidade social da ilha é o principal assunto dos trabalhos. Foram programas de escola que abordaram pela primeira vez assuntos polémicos como a homossexualidade e a prostituição. O diretor da escola é um cineasta brasileiro, conhecedor da realidade cubana. Eu acho que o caminho de Cuba, isso é uma impressão pessoal também, é uma é o caminho da China, digamos. Né? Chinalização seria a palavra, não sei. E cada vez está mais claro que essas são as intenções do governo cubano. Pelo menos para quem vive em Cuba, em quem acompanha o dia a dia do governo e da relação do governo com a sociedade. Isso sim seria bom pensar se esse regime misto, né, que teria muito de socialismo e um pouco de capitalismo, como é atualmente a China, ou como pretende ser a China, não deveria ser mais organizado desde o início. No fim do dia, alunos do segundo ano acabam uma reportagem sobre os transportes em Cuba em anos de austeridade. Cubano normal para viajar unos 40 kilómetros desde La Habana hacia un pueblo. Entonces hicimos ese viaje y lo filmamos y lo grabamos en sonido.
Y el mensaje es que, a pesar de los problemas, la gente llega a los lugares. E contudo, os cubanos vivem. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás podría pisar tierra firme porque me vive. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás podría pisar tierra firme porque me vive. Amo esta isla, yo. Não deixa de ser curioso ver um bispo a dominar a dialética marxista. E agora... Desde 1959 que existe em Espanha um grupo independentista que promove a luta armada. Esse grupo é a ETA, sigla do nome Euskadi Ta Askatasuna, o que em basco significa País Basco e Liberdade. A ETA luta pela independência do País Basco, francês e espanhol. Uma luta que, desde 1959, já provocou mais de 800 mortos. Em 1983, apareceu um outro grupo terrorista chamado GAL, sigla do nome Grupos Antiterroristas de Libertação. Os GAL nasceram para combater a ETA. Usaram os mesmos métodos de terrorismo urbano. Sucederam-se os atentados contra bascos, alegadamente simpatizantes ou militantes da ETA. Mais 30 mortes se juntaram à lista da luta pela independência do País Basco. Depois de anos de investigação, jornalistas portugueses e espanhóis descobriram um segredo macabro. Os atentados dos GAL foram organizados por governantes, serviços secretos e militares espanhóis. E há indícios de que outros Estados europeus foram cúmplices do terrorismo dos GAL. Portugal está nessa lista. (12 de outubro, o Dia da Hispanidade e da Raça. Por sagrada coincidência, é também o Dia da Virgem do Pilar, a padroeira da Guarda Civil. Aqui em Pamplona, Ironea, em língua basca, os independentistas do R. Batasuna não querem deixar passar a data em claro. Viva a ETA militar! São os gritos que ecoam nas ruas da capital da Navarra. No princípio do comício, surgem os mascarados, supostamente da ETA, para destruir a bandeira do Estado opressor. Na tribuna, o porta-voz dos independentistas radicais, Florena Alois, depois de discursar em euskera, a língua basca, começa a falar em castelhano, a língua do inimigo, mas também o idioma que os jornalistas percebem. Para todos ouvirem, deixa bem clara a sua atitude. El día 12 es la fiesta del GAL, es la fiesta de la tortura, es la fiesta del asesinato, de la corrupción, es la fiesta del terrorismo de Estado, una fiesta que las gentes honradas no podemos de ninguna manera celebrar. Y se trata de una provocación, pero no es solo que no lo vayamos a celebrar, es que tenemos perfecto derecho a no dejarles que lo celebren ellos, porque no podemos permitir que en nuestra tierra celebren la fiesta de la imposición, la fiesta de la tortura, la fiesta de la represión, en definitiva. Acabou o comício, a multidão canta o hino dos milicianos bascos na Guerra Civil. Somos soldados de Euskadi. Como num passe de mágica, surgem os mascarados. De uma rua lateral avançam jovens com coquetéis Molotov. Vão lançar o ataque aos edifícios oficiais. Estamos em Navarra, País Basco para os independentistas. Bem-vindos a Euskadi.
mais têm que informar os senhores jornalistas que esta audiência é pública. No entanto, as pessoas que estão aqui a ser julgadas têm direito a preservar a sua imagem. 18 de dezembro de 1992, em Lisboa, é lida a sentença do caso GAL, Grupos Antiterroristas de Libertação. O tribunal dá como provado o envolvimento de 4 cidadãos portugueses e um francês na tentativa de assassinato de refugiados bascos em França. Um dos condenados que organizou o recrutamento dos mercenários é o português Mário Correia da Cunha, ligado à DINFO, os Serviços Secretos Militares Portugueses. Aqui o vemos a impedir as filmagens. Faz favor, não ligue isso. Tudo lá para fora. Vá lá. No primeiro interrogatório na judiciária, Correia da Cunha identifica-se como agente da DINFO e garante que os seus superiores hierárquicos sabiam de tudo. Serradas Duarte, responsável da DINFO na altura, nega. No entanto, outro oficial da espionagem militar confirma que Mário Correia tinha sido colaborador dos serviços. No dia da sentença, o presumível agente confessa-se desiludido. Acha que a DINFO deixou cair? Não deixou cair, nem me levantou. A DINFO nunca deixa cair ninguém. As pessoas é que podem deixar cair. Eu não acredito que um organismo do Estado deixe cair pessoas nem levantar, não está isso em causa. Agora, há pessoas que podem ou não podem assumir certas responsabilidades, né? Ou não querem. Mas a DINFO sabia ou não das vossas atividades? Desculpa, mas prefiro não comentar isto. As ligações perigosas não ficam por aqui. 2 dos mercenários portugueses treinavam tiro na Academia Militar e eram seguranças da Embaixada Americana em Lisboa. Os réus são condenados a penas de 9 a 15 anos. São responsáveis por tentar assassinar a tiro 6 pessoas, entre as quais uma criança. O primeiro atentado foi em 8 de fevereiro de 1986, neste bar de Baiona. Rogério Carvalho, António Ferreira e Paulo Fontes entraram no bar e dispararam. Feriram 5 pessoas, incluindo uma mulher e uma menina de 4 anos. O segundo atentado foi 5 dias depois, 13 de fevereiro, em Saint-Jean-de-Luz. O alvo era o refugiado basco Bassanhas, que recebeu 2 balas disparadas por Rogério Carvalho. A partir daqui, tudo correu mal para os mercenários lusos. Em vez de deitar fora a arma, Paulo Fontes resolveu guardar a pistola do crime como recordação. Em vez de apanhar um táxi, como tinha ficado combinado com os polícias franceses, cúmplices do atentado, o Fontes decidiu poupar o dinheiro do táxi e ir de comboio. Foi preso na estação. Quando foi interrogado, disse tudo o que sabia. Garantiu que 2 polícias espanhóis tinham acompanhado toda a ação. Não conheciam os seus nomes verdadeiros, mas tinham estado alojados no Ritz e almoçado juntos no restaurante Pescador, em Cascais. Descobrimos que alguém se tinha hospedado aqui no Ritz para recrutar os atiradores portugueses com o nome de Genaro Galego Galindo e com uma determinada morada em Madrid. Simplesmente fomos verificar a Madrid e não existia ninguém com esse nome nessa morada, portanto presumimos que esse nome era falso. Aliás, Galego Galindo, as primeiras letras é da Gal, portanto aí já havia de alguma maneira uma pista para um pseudónimo. E depois também descobrimos, que isso estava no processo português, é preciso também reconhecer isso, que a fatura no Hotel Ritz e também no restaurante Pescador em Cascais, onde eles tinham almoçado todos, tinha sido paga com um cartão de crédito e que tinha outro nome. Em princípio, o nome do cartão de crédito é o nome verdadeiro. Esse nome era José Amedo Fosse, mas no processo judicial português não estava nenhuma indicação sobre quem seria essa pessoa. O erro de Amedo, por um lado, tinha um bilhete de identidade falso em nome de Genaro Galego Galindo. Por outro lado, um cartão de crédito com o qual pagou as contas do hotel e do restaurante em nome de José Amedo. Tivemos uma inspiração, um palpite, que foi ver na lista dos elementos que constituem a Polícia Espanhola, a Guarda Civil, sobretudo, se havia alguém com esse nome. E se havia também alguém com o nome de Genaro Galego Galindo. Não havia nenhum Galindo,
mas havia de facto um José Amedo Fosse que trabalhava na polícia, na Guarda Civil, em Bilbao. Foi a partir daí que estabelecemos a ligação espanhola e foi a primeira vez que se disse que a polícia espanhola estava metida na organização do Jogal. Sofreram alguma pressão durante a investigação? Nós sofremos alguns recados, sobretudo, de pessoas aqui em Portugal ligadas a serviços secretos ou a autoridades militares, a dizer que isto era um terreno muito perigoso, que nós devíamos ter cuidado, que era melhor não avançarmos mais, que corríamos eventualmente perigo de vida, mas nunca sofremos propriamente uma pressão direta no sentido de não publicar as coisas. O que eu posso dizer é que, da parte de quem esfiava na altura as Forças Armadas, houve muita preocupação acerca da revelação de certas informações da nossa parte relacionadas com a DINF, e eu inclusive fui chamado até pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas na altura, que é o General Lemos Ferreira, para me passar um raspanete, digamos assim. Os jornalistas do Expresso, Celestino Amaral e Joaquim Vieira, tinham aberto a pista do caso Gal. Bueno, el trabajo de Celestino Amaral y su compañero entonces en Expreso, Joaquín Vieira, fue fundamental para establecer, esclarecer lo que era la trama de los GAL, ¿no? Porque ellos fueron los que abrieron el camino a los periodistas españoles como nosotros, por ejemplo. Ellos fueron los primeros que publicaron que había un policía español que se llamaba José Amedo Fouce, que era de la comisaría de Bilbao, que había hecho contactos y negocios y contratos con mercenarios en Lisboa. Grupos antiterroristas de libertação. Os GAL atuaram entre 1983 e 1987. São responsáveis por 38 atentados, nos quais foram mortas 27 pessoas. Só no bairro de Petit Bayonne foram cometidos 14 atentados, tudo a menos de 200 metros da esquadra da polícia. Na rua de Panecau, o bar Etchabe foi alvo de 4 atentados. No Hotel Mombar foram mortos a tiro de metralhadora 4 refugiados. O bar Lagunequin foi metralhado. Nesta livraria rebentou uma bomba, aqui na esquina. No bar Pirineus foi morto o refugiado Bruno Pecastaing e feridos mais 2 bascos. No fim da rua, nesta praça, foram raptados os refugiados Laza e Zabala, posteriormente assassinados. Il était clair qu'ils avaient été enlevés et qu'on ne les reverrait plus jamais, d'autant plus que quelques mois plus tard, dans leur village d'origine, la garde civile a opéré une rafle très importante chez tous les amis de ces 2 réfugiés. Donc il était clair que ces gens-là avaient été torturés à mort et que tout ce qu'ils pouvaient savoir sur leurs proches et tout ça, ils l'avaient dit, et que la garde civile utilisait ces informations pour mener des rafles et des arrestations. A pista portuguesa vai obrigar a que, pela primeira vez, 2 polícias espanhóis sejam julgados pelas atividades dos GAL. O comissário Domingues e o inspetor Amedo são condenados a 108 anos de cadeia. O pouco tempo que passam na prisão opera milagres. O comissário Amedo e o comparsa denunciam Francisco Alvarez, antigo chefe da polícia de Bilbao e responsável do Comando Único da Luta Antiterrorista. A lista de acusados de organizar os GAL vai subindo os degraus do poder. Um a um vão caindo sob suspeita os homens do governo no Ministério do Interior. Julián San Cristóbal, antigo governador de Vizcaya e diretor-geral da Segurança, é o primeiro. A seguir, cai nas teias da lei o secretário de Estado da Segurança, Rafael Vera. Mas ainda a procissão vai no adro. A próxima vítima é o ministro do Interior, José Barrio Nuevo. Por fim, é enviado para a prisão preventiva Ricardo Damborenea, antigo responsável máximo dos socialistas no País Basco. Quando sai em liberdade, não tem papas na língua. O seu companheiro de partido, Felipe González, sabia de tudo. Estas são as principais personagens deste castelo de cartas. Aqui fica para registro a negação do primeiro-ministro. ¿Qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL, o como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad, que espero que la asuma seriamente, diciendo que yo soy el señor X. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. E as interessantes ideias de como defender a democracia do secretário de Estado da Segurança. Es que es verdad eso que dijo el presidente González en una ocasión, que hombre, que la democracia también a veces hay que defender las alcantarillas. A mí me ha tocado limpiar alguna vez las alcantarillas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues cuando uno limpia las alcantarillas se ensucia, ¿verdad?
9 anos depois dos atentados feitos pelos portugueses, o bar Consolación já não existe. É uma pizzaria. No País Basco francês, Iparralde para os locais, espera-se pouco da justiça. Na sede do Comitê dos Refugiados, ao lado deste bar, onde um refugiado foi assassinado, Patrícia fala-nos da situação das famílias das vítimas. Il y a les victimes en elles-mêmes qui sont réfugiées. Donc c'est pour ça que c'est pas évident de demander leur participation pour une interview. Parce qu'elles sont réfugiées, mais c'est-à-dire qu'elles ont des papiers, des cartes de séjour de 3 mois qui sont renouvelées à la bonne volonté du gouvernement. Donc c'est pas évident pour elles de se montrer comme ça devant une caméra. Et ensuite, il y a, pas les victimes, les familles des victimes aussi qui sont soit réfugiées, soit qui ne veulent pas parler ou qui ne veulent pas faire de ce genre de publicité, ou parce qu'ils l'appellent comme ça parce que leur famille ou les victimes de leur famille n'avaient rien à voir avec ETA. Falar com as vítimas dos atentados portugueses é impossível. Um deles está mesmo preso, em Paris. É um dos 600 independentistas nas cadeias de Espanha e França, acusados de pertencer a um bando armado, a ETA militar. A muito custo falamos com um dos advogados das vítimas. En France, il n'y a qu'un seul dossier encore en cours, à l'instruction, relatif à un attentat qui avait été commis au Pays Basque Nord, au Pays Basque français. Tous les autres dossiers relatifs aux autres attentats avaient été réglés en leur temps, soit par des classements sans suite, parce que l'on n'avait pas d'éléments probatoires, soit par des élucidations partielles, parce que certains exécutants, simplement, avaient été arrêtés, sans que l'on ait pu remonter plus haut. Dificuldades de investigação que se agravam pela conveniente morte de muitos dos cúmplices franceses implicados. Les policiers français dont les noms avaient été cités sont morts. L'un dans un accident de voiture, l'autre de maladie, semble-t-il. C'est une coïncidence ou c'est plutôt ils sont cités parce qu'ils sont morts? Il paraît établi qu'ils étaient réellement impliqués. Et donc ce n'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils sont cités. Il apparaît qu'ils étaient réellement impliqués, mais ils sont morts et donc ils ne peuvent pas parler. Já morto está também Juan Carlos Goena, que trabalhava nesta estação. Cúmulo dos cúmulos, o marido de Laura Martín não tinha nenhuma ligação com a ETA. A última vítima dos GAL foi assassinada na manhã de 24 de julho de 1987. Eran las 6:20 de la mañana aproximadamente. Iba a trabajar y explotó el coche. Había una bomba colocada debajo de su coche y explotó. Yo en un principio no creía que se trataba de una bomba. Luego cuando lo vi que estaba mutilado y que estaba muriéndose, comprendí que había sido un atentado, pero no comprendía por qué y quién. Foi com este comunicado que os GAL reivindicaram o assassinato. Nous revendiquons les exécutions de Juan Carlos Garcia, réfugié politique et collaborateur de l'État militaire. C'était faux. De la même façon, nous nous faisons responsables de l'action qui a donné à Bayonne contre Joaquín Apalategui. Gall avertit les Français du Sud de ne pas s'approcher aux établissements qui fréquentent ou ont fréquenté les terroristes de l'ETA. O atual companheiro de Laura Martín não tem dúvidas. Para encontrar os responsáveis, basta ler a lista dos governantes espanhóis e franceses. Moi, je suis français, j'ai pas peur de leur dire, et j'espère que ça va passer dans la télévision. Moi, je vois ici, sur la décennie de Mitterrand, là, et c'est un livre, un gros livre qui est sur le deuxième épreuve du seuil de Mitterrand, là. Moi, je lis, et à moi, c'est pour ça que le gouvernement, je l'implique dedans aussi. Je vais vous lire, à la veille de la visite de M. Chirac à Madrid, le 6 novembre 1986, la police française livre à la garde civile 7 Basques espagnols interpellés après la découverte d'une cache d'armes à Hendaye. Donc c'était Sokoa.
Ce geste est très apprécié outre-Pyrénées. Robert Pandreau, à l'époque ministre de l'Intérieur, a passé un dialogue avec ses collègues espagnols. Je vous donnerai tout ce que je sais, je ferai des extraditions, mais j'arrêterai tout si des attentats anti-indépendantistes du GAL se produisaient en France. Ce jour-là, après ce jour-là, ça a été arrêté. Também por isso, Laura Martín espera muito pouco da justiça. Lo lamentable es que mis hijos ya no tienen a su padre. Bueno, sí lo tienen con ellos en su corazón. Y en el orgullo de que su padre era un tipo bien. Cosa que no puede decir lo mismo ni González ni ninguno de ellos. Es que mi hija podría haber ido también en el coche, o yo misma, pero lo que suelo pensar muchas veces es eso. ¿Y si era también para mis hijas? Es por una de las razones que yo necesito que alguien me cuente cómo decidieron ese atentado. Azkenean etxera bidean, baina ez du esun galantak pasatu behar izan ditu. Muy buenas noches. En tan solo unas horas el expresidente de Vanessa... São 21 horas em Madrid e Bilbao. Todas as noites, em castelhano ou em basco, os nativos sabem as últimas da política espanhola. Es decir, ha negado cualquier relación con los GAL, ha rechazado haberlos financiado y asegura que no tuvo nada que ver con el secuestro de Segundo Marey. La postura del Ministerio de Defensa es de plena colaboración con la Administración de Justicia, nunca de obstaculización a la justicia, sino de cumplimiento estricto de la legalidad. Los errores que haya podido cometer, yo mismo los conozco, ¿no? Y son errores míos, de nadie más, ni de mis subordinados ni de mis superiores. Más que crónica política, parece que les hemos ofrecido una crónica de tribunales. En cualquier caso, dejamos la política... Se hoje os dirigentes do Partido González passam grande parte do dia nos tribunais, devem-no a estes dois jornalistas. Ricardo Arques e Melchior Morales são responsáveis pela maior parte da investigação do caso GAL, uma procissão que ainda agora vai no adro. Los GAL, por hacer una síntesis, es una organización terrorista que organiza el gobierno español. Es decir, en el inicio hay una decisión de orden político, que ahí es donde está la responsabilidad de Felipe González. En la medida en que esa decisión de orden político solo la puede adoptar el presidente del gobierno, hay una decisión que adopta el presidente del gobierno de poner en marcha este mecanismo. Es evidente que Felipe González no asiste nunca a ninguna reunión en la que se diga mañana vamos a asesinar a Letarra no sé cuántos, ¿no? Es decir, González no está en las reuniones operativas, González no se reúne con mercenarios. González adopta una decisión política. Y con el paso de los años yo he llegado a una conclusión respecto a la cual no tengo ninguna prueba. Es simplemente el análisis de todo lo que hoy, a estas alturas, ya en el año 95 se conoce, de que las principales fuentes de información que nosotros tuvimos, empezando por ese personaje al que en el libro se denomina Garganta Profunda, que es una persona que un día decide ponerse en contacto con Ricardo Arques cuando trabajaba en el periódico de ella, pero no solo Garganta Profunda, sino muchas otras fuentes de información que tuvimos. Yo hoy tengo la convicción personal, insisto, sin prueba ninguna, de que era gente del CSIC, de que era gente vinculada a los servicios de información españoles, implicadas en el asunto GAL, que querían derivar toda la responsabilidad del asunto en una de las ramas que tuvo el GAL para evitar que se conocieran las responsabilidades de ellos mismos, ¿no? As novas pistas que chegam ao Exército e à Guarda Civil não estavam nos documentos revelados pela misteriosa Garganta Funda. Hombre, el goteo de información que está saliendo ahora al hilo de los GAL, cada vez es mayor la vinculación que existe entre el cuartel de Inchaurrondo y en concreto del ahora general Rodríguez Galindo con los GAL. Cierto es que todavía judicialmente no hay nada probado, que hay varias investigaciones en curso y parece que muy avanzadas y parece que muy en la línea de probar las responsabilidades de su cuartel, el cuartel que él mandaba y él propiamente dicho con determinadas acciones de la guerra sucia. Pero sí parece que la Guardia Civil estaba ahí implicada y que la operatividad de todo la llevaba el general Rodríguez Galindo, que entonces era el coordinador de la lucha antiterrorista, ¿no? Caso que é apenas a ponta do iceberg. Toda a política espanhola está aparentemente recheada de crimes. Es el primer presidente de gobierno de la historia moderna en un país democrático cuyo nombre aparece en un sumario con gravísimas acusaciones
en un sumario por organización terrorista, el primero. Señor González, insisto, no hay un precedente que yo conozca en la historia moderna en un país democrático de un presidente de gobierno que tenga en el banquillo los acusados. Al que fue gobernador del Banco de España, del banco emisor, a la que fue responsable del boletín oficial del Estado, al que fue ministro del Interior, al que fue director de la Seguridad del Estado, al que fue responsable del mando único de la lucha antiterrorista, al que fue director general de la Guardia Civil, a varios de los que fueron gobernadores civiles o delegados del gobierno, es decir, a toda la cúpula del Ministerio del Interior. Y el señor González sigue siendo presidente del gobierno. Esto en cualquier país democrático sería de todo punto imposible que hubiera sucedido. Exemplo vivo das suspeitas que pesam contra o governo espanhol é Ricardo Damborenea, o homem que garante que González sabia de tudo. O antigo responsável dos socialistas bascos, que é acusado pelo juiz Garzón de estar na cúpula dos GAL, justifica grande parte da ação do governo. Si llamamos terrorismo de Estado al derecho que tienen los Estados a defenderse de los terroristas, pues yo siempre he sido partidario de que el Estado se defienda frente a los terroristas, efectivamente. No creo que los terroristas sean unas monjas de la caridad, ni siquiera son militantes de Greenpeace, ni siquiera son delincuentes comunes, es algo mucho más peligroso que eso, hacen mucho más daño que eso, están mucho más fuera del sistema que eso, y con los terroristas no se pueden tener contemplaciones. Quien quiera tener contemplaciones, allá él. No doy un duro ni por su futuro ni por el de su país. Así como un hombre que ha sido de izquierda, no era, en la época no era difícil de comprender una acción de Estado ¿por qué? Muy parecida con las acciones del antiguo régimen. No, pero ¿por qué? ¿A quién llama usted antiguo régimen? ¿A Franco. Alemania? ¿A Francia? ¿A Israel? ¿A los Estados Unidos? ¿A la Gran Bretaña? Todo el mundo estaba luchando de la misma manera como contra los terroristas. El problema de Franco no estaba en los métodos. El problema de Franco estaba en la legitimidad. No es que los métodos de Franco... No es que los métodos tuvieran o no tuvieran legitimidad, es que Franco era ilegítimo. Pero eso no quiere decir que la democracia, por el mero hecho de ser democracia, tenga que dejar que le den todas las tortas en el mismo carrillo. Y menos una persona de izquierda. La tortura de Zavala y de Yo con eso no he estado nunca de acuerdo. Nunca. Ni me parece que sea necesario. Ni me parece que sirva para nada. Nunca he estado de acuerdo con eso. Si usted pudiese voltar al pasado, ¿haría lo mismo que ver? No. Ahora exigiría que se hicieran las cosas bien, en serio, como se hacen en los países que no tienen mala conciencia democrática y que no piensan que haya que dejar morir pues, a un cuartel de guardias civiles por sostener un principio. Eso no lo piensa ningún demócrata. ¿Es un criterio? Sí, es un criterio, claro, es un criterio, pero seguramente es el criterio bajo el cual prefiere vivir la mayor parte de las personas. Si usted me está preguntando si yo soy partidario de matar a los terroristas, hombre, yo no, seguramente usted tampoco, nadie. Si hay que escoger entre detenerlo o matarlo, prefiero detenerlo. Pero si usted me pregunta, ¿qué es preferible? ¿Que mueran 50 personas inocentes o que muera un terrorista? Yo ya sé cuál es mi respuesta. No sé cuál será la suya, pero la mía la tengo muy clara. ¿También es posible decir lo mismo, que si es preferible torturar a un terrorista? Yo no estoy de acuerdo con eso. 50 personas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Con la tortura es posible tener informaciones, ¿no? No. E podemos plantear a tortura? Não, eu creo que não. Apontado no processo como um dos organizadores dos GAL em Bilbao, Damborenea confirma que participou, mas só politicamente. Mi papel ha sido el de dar mi opinión en el terreno político y respaldar políticamente las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado. Acerca das acusações que faz a González, Damborenea afirma só ter a sua palavra. Nadie ha rectificado mi versión de los hechos, nadie me ha contradicho. No hay otra versión que la mía. Los jueces verán lo que hacen con ella. ¿La versión de Felipe González? No, Felipe González no ha ido a los jueces a decirles nada. Nada. Felipe González solo ha hablado ante periodistas o en las cortes y ha dicho que todo es mentira. Pero no ha dicho cuál es la verdad, no ha dicho cómo es la verdad.
Tendría que explicar cómo es la verdad, por lo menos decir, mire usted, pues sí, aquello ocurrió porque los hechos no los podemos discutir y el responsable es fulanito. No ha dicho nada. Desde 1967, altura em que a ETA começou a luta armada, a Organização Independentista Basca já assassinou 774 pessoas. Juan António Corredor, ex-guarda civil, foi dos homens que escapou com vida a uma bomba da ETA. Yo era guardia civil hasta que el 9 de septiembre de 1985 explosionó un coche bomba al paso de un autocar en el que iba yo y resulté, bueno, pues con la pérdida casi de un brazo, pérdida de oído, de vista, etcétera, etcétera. Para estas vítimas do terrorismo só há uma solução para o problema basco: mais polícia. Para mí la solución debe ser una solución policial, es decir, que dotar de medios a las distintas policías españolas para así poder detener y acabar con ETA. Después debe venir avalada y seguida y continuada por unas medidas judiciales, y es que se cumpla la ley, que si el Código Penal español establece que un terrorista puede estar en la cárcel 30 años, esté 30 años. Como cidadão, Juan António Corredor não quer ouvir falar de negociação e independência. Si la mayoría del resto de los españoles no quieren que los vascos tengan independencia, yo no estoy para discutir sobre política nacionalista o no nacionalista. Yo estoy absolutamente en contra de cualquier tipo de autodeterminación, de cualquier tipo de independencia. Sobre todo las buscadas por métodos asesinos. Em relação às acusações de participação no GAL e em tráfico de droga dos guardas civis de Inchaurrondo, o ex-guarda civil não acredita. Conozco el cuartel de Inchaurrondo porque he estado destinado en el País Vasco y creo que se está haciendo y se va a seguir haciendo una labor importantísima en defensa de los valores humanos, de la democracia, que no se deben encausar por uno o dos miembros. Aqui está o retrato de família da unidade antiterrorista de Inchaurrondo, no dia 12 de outubro de 1984, o dia da entrega das medalhas da luta contra a ETA. Presentes, o cabo David Celiano, processado por torturas. O primeiro cabo, José Rancanho, processado por torturas e acusado judicialmente de colaboração com traficantes de droga. Henrique Dourado Villa-Lobos, na altura primeiro cabo, várias vezes acusado por torturas, apontado num documento secreto da própria Guarda Civil de ter participado num assalto à mão armada, de colaborar na proteção das atividades de um gangue de contrabandistas e de consumir cocaína. Coleciona também medalhas da Guarda Civil. O tenente Fidel Cepeda, braço direito do general Galindo e processado por torturas. O guarda Felipe Leal, considerado autor material da morte do refugiado Zabalza durante uma sessão da tortura da banheira. O primeiro cabo José Miguel Alonso, dos principais homens da luta antiterrorista. Finalmente, o guarda Velázquez Soriano, aliás, Chema, que denunciou à comunicação social grande parte das atividades de guerra suja dos seus antigos companheiros. No hay interrogatorios medios. O hay interrogatorios normales en los que hablas con una persona y punto, y se le hacen unas diligencias policiales, o hay interrogatorios en los que se utilizan medios fuertes como pueden ser la bañera, los electrodos, o meterle palillos en las uñas, aunque es muy delicado todo esto que estoy diciendo, muy duro. Fíjate, a mí incluso se me está poniendo pelo de punta de solamente pensarlo. O la manta eléctrica, o en fin. ¿Qué es lo de la manta eléctrica? Bueno, la manta eléctrica es que una persona se le desnuda por completo, se le envuelve en una manta, en esa manta se rocía toda de agua, y a esa manta se le pone un negativo y un positivo, como son unos electrodos eléctricos de 220 voltios. Y entonces, pues imagínate, cuando la corriente entra en el cuerpo de una persona, es fatal, fatal. ¿Has participado personalmente en algún atentado mortal en Francia? Bueno, no sé a qué, dentro de la catalogación de personal, no sé a lo que te puedes referir. Personalmente, claro que he estado, he estado en el caso de Oñaderra, he estado en el caso de Chapela, en fin, he estado en varios casos. Pero, vamos, los más importantes pienso yo que fueron esos, el caso Chapela. Pero que personalmente no sé a qué te refieres. Si a lo que te refieres es a apretar el gatillo,
Por supuesto llevábamos armas, pero nunca he apretado el gatillo. Por último, o guarda civil mais condecorado de Espanha, o general Galindo, acusado no chamado Informe Navarras do fiscal da audiência de San Sebastián de estar relacionado com o tráfico de droga. Tudo isto através de Ramón Escurdia, o homem encarregue de construir o quartel de Inchaurrondo e acusado de traficar droga para o País Basco. Um rol interminável de acusações contra os homens a quem o Estado espanhol confiou as operações da Guerra Suja contra a ETA. Mas a história não acaba aqui. Veja o resto da reportagem depois do intervalo. Até já.
os GAL, Grupos Antiterroristas de Libertação, e as ligações portuguesas. Na primeira parte vimos como em 18 de dezembro de 1992, 4 portugueses e um francês foram condenados por atentados feitos em nome dos GAL. Dos portugueses, um era agente da DINFO, os Serviços Secretos Militares, e outros 2 tinham ligações com a Academia Militar e a Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa. Vimos como esses homens foram recrutados em Lisboa por um polícia espanhol, levados para o País Basco e aí armados com armas francesas. Vimos como o próprio chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Sr. General Lemos Ferreira, tentou impedir que jornalistas portugueses continuassem a investigar as ligações dos GAL em Portugal. Vimos ainda como a hierarquia militar e política do Estado espanhol está implicada nos atos terroristas dos GAL. Agora, na segunda parte, vamos ver como perdura no País Basco a repressão iniciada na ditadura de Franco. Vamos ver também as vítimas e os familiares das vítimas, tanto da ETA como das ações militares e policiais do Estado espanhol. Vamos ver como sobrevive o germen da Guerra Civil. Vamos ver, finalmente, como ainda parece haver segredos por revelar quanto às ligações portuguesas nisto tudo. Quando se entra no diário Errin, jornal dos independentistas radicais, são notórias as fortes medidas de segurança. A situação não é para menos. Muitos dos jornalistas, como o chefe da equipa de investigação Pepe Rey, já tiveram várias ameaças de morte. Como esta ameaça de bala, caso publicasse mais matérias sobre o quartel de Inchaurrondo. Os arquivos da equipa de investigação do Errin foram apreendidos pela polícia e Pepe Rey chegou mesmo a estar preso durante 45 dias. Todo el mundo supo aquí que se me metía en la cárcel por mis denuncias. Y sobre el tema de Galindo en concreto, nosotros habíamos empezado a escribir desde el equipo de investigación de Egin, ya en el año 90, a publicar datos e investigaciones sobre el patrimonio de Rodríguez Galindo. Para Pepe Rey, o GAL foi uma decisão do governo que envolveu todas as cúpulas militares e civis. Los militares son los que han organizado la guerra sucia. Ahora se sabe que detrás de Galindo, que quien autorizaba a Galindo, que quien autorizaba a Amedo, quien autorizaba todas estas historias, era realmente el CSIC. El CSIC es el servicio de espionaje de los militares. Pero es que aquí hay datos concretos. Hay una persona que coordinaba el CSIC con los militares, con Inchaurrondo y con toda esta guerra sucia. Y esa persona tiene un nombre y un apellido. Es Andrés Casinello. Este es un general de la Guardia Civil, el ideólogo de la guerra sucia en el Estado español, el autor del Plan CEN. El Plan CEN es Zona Especial Norte, y la persona que fue capitán general en Burgos, que es el distrito en que el gobierno español o el Estado español ha metido a Euskadi. O jornal não esconde a sua simpatia pelos movimentos radicais bascos. A violência dos etarras tem uma justificação. Para mí hay un grito de las personas agresoras que a mí me choca, que yo pienso que no es ético. Cuando las personas gritan, ETA, mátalo. Mátalos. Mata a las personas que no permiten que haya libertad para Euskadi, porque ellos están matando la libertad de este pueblo y están matando, y aquí ha habido mucha gente muerta también. Esto es una libertad impuesta por las armas. Entonces, ETA, mátalos, no significa que la gente quiera ver sangre. No hay ninguna... Es una torada, parece una acudida, ¿no? No, no es tampoco. Es, el matador, ¿Qué va? Aquí hay 500 y pico personas en la cárcel, hay muchos muertos también, hay muchas personas en el exilio, varios miles de personas en el exilio, y eso está sucediendo porque son personas que el único delito que tienen es por luchar por la libertad de su pueblo. Pepe Rey afirma que no País Basco vive-se uma guerra com mortos e torturados. Aquí se ve la marca de las porras perfectamente y demás. En la cara ya se ve que no solamente son gente joven, sino es gente mayor también. Pues aquí en el ano, también en los laterales, en los pechos de esta persona, se ven las marcas claramente. Para obtener información, el único sistema que ellos llaman científico es torturar a la gente, sacar la información de esa forma. Entonces hay gente que se derrumba, pero no porque tenga nada que confesar, sino que firma cualquier cosa para que le libren de esa pesadilla. Ecoam as notas da chalaparta, o instrumento tradicional que servia para os bascos comunicarem
entre montes e serras. Aqui, a função é outra. É o toque a reunir dos independentistas. Vai começar a marcha pela independência e a língua basca. Durante 2 dias, os militantes radicais bascos vão andar pelas aldeias da Navarra. Porta a porta, vão dizer que Navarra, Iparralde, Alava, Vizcaya e Guipúzcoa são bascos. Um dia serão independentes. Durante o caminho, os mascarados queimam a inevitável bandeira espanhola. E a marcha continua. Horas depois, chegam a Echarri-Arenys, povoação onde os 3 partidos independentistas têm mais de 80% dos votos. Aqui, o R. Batasuna, o braço político da ETA, é maioritário. O ato político é breve. Discursos em basco e uma dança especial. É a homenagem a um militante da ETA morto em ação. No fim do ato, a mãe recebe um ramo de flores. No dia seguinte, subimos as montanhas. Nesta clareira, encontra-se desenhada a bandeira da República Espanhola, derrubada por Franco. Aqui existe um poço especial para os bascos que se opunham ao regime franquista. El suegro, ahí está, le echaron vivo ahí. Tiraron ahí vivo. ¿Cuándo fue? El 36. 36. Sí, aquí es el hijo. Ricardo. Mi padre ha sido... Este es mi padre, sí. Se lo cogieron de la empresa, trabajaba en cementos. Estaba trabajando a las 4 de la mañana, así le cogieron. Estaba almorzando. Era la hora de almorzar, le cogieron que tenía que firmar unos papeles en la estación, que está al lado. Iba a ponerse la chaqueta. Dice, no te hace falta chaqueta. Ya sabían para qué era. Pues ni cogió chaqueta ni nada. Dejó el reloj y el almuerzo encima de la mesa. El reloj suyo, en la pared, colorado, y se lo llevaron a la estación. En la estación le ataron esposado, le pegaron un empujón y lo metieron al coche. Y en el coche ya lo subieron hacia arriba. Todo esto lo vio el capataz de turno. Más, ya no sé más. Porque me contó el capataz de turno que ya no vio más. Ya se lo llevaron para aquí lo fusilaron. Ahora, luego por ellos mismos se ha sabido que mi padre les decía que tenía 8 hijos. O sea, 7 hijos y el que venía, que estaba mi madre. Que dice, no te preocupes de los hijos. A los hijos ya se les dará de comer. A cerimónia vai começar. Os militantes vão homenagear os bascos executados durante a repressão franquista e o etarra Stein, morto pelos GAL. O líder dos radicais, Florena Alois, garante que a luta dos etarras é a continuação do combate dos bascos mortos nos tempos da Guerra Civil. O ato culmina com a canção da Guerra Civil, Somos Soldados Bascos. Na praça de Echarri-Arenys são visíveis os sinais do conflito basco. Na Câmara Municipal está um cartaz que pede a liberdade para o país dos bascos. O alcaide, independentista do R. Batasuna, explica-nos que a terra está cheia de mortos. Entonces habría que valorar igual la zona en concreto, que es la zona de Sacana, que se llama esto, que el otro día se hizo el homenaje, ayer en concreto en Ocho Portillo. Aquel sí fue muerto por los GAL. Y la otra persona que se homenajeó el jueves, pues no fue muerto por los GAL, sino que bueno, en una acción que él realizaba, pues parece ser que lo mataron, ¿no? ¿Cómo se llamaba la otra persona que homenajearon el jueves? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juan Ignacio Ordocia. ¿Ah? Juan Ignacio Ordocia Asio. Y luego, aparte de estas 2 muertes, había que señalar también que un concejal de Batasuna en el año 1981 fue tiroteado por la Guardia Civil en Echarri-Arenys, un concejal de la Cunza. Foi morto também. No café da povoação, decorado com cartazes independentistas e fotos de presos, também nos falam dos mortos.
e dos presos. Este se murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil en Vizcaya. Le trajeron al lado del pueblo muerto. Y este se murió en París, en la cárcel. Há muitas pessoas del pueblo que estão em prisão por ser abertados, ¿no? Aquellos 5 de allá, aquellos que están allá contra la pared. Maricele tem o irmão na cadeia há 16 anos, desde 23 de janeiro de 1993, que devia estar em liberdade condicional. Mas o Estado espanhol no tem contemplações con los etarras. La edad de su pues hermano, le detuvieron con 22 años y pues eso, después de 16 años, 38 años tiene ahora. ¿Y tenía familia? No, es soltero. Es que cuando le detuvieron era soltero, no tenía pues eso, ni compañera, ni tenía amigas y eso, pero eso, sigue estando soltero. La situación es muy difícil allí dentro, tanto para ellos como para los familiares. ¿Y cuál es la disposición de su hermano? Él sigue como el primer día. Sí, él está convencido de sus ideas y eso es lo que les hace, yo creo que es lo que les hace mantenerse a todos firmes. Sí. ¿Y el Estado español la ha acusado de qué? Es que tiene... Claro, como pasó hace 16 años, exactamente en este momento no me acuerdo, pero pues pertenencia a banda armada, pues posesión de armas y pues todo eso, de pertenencia a ETA, y le acusaron del ametrallamiento a un cuartel de la Guardia Civil. Esta pequena terra de menos de 3.000 habitantes conta com muitos mortos, presos e refugiados. Como esta jovem que tem um tio em França há 16 anos. Para ela, só há esperanças com negociações entre a ETA e o governo. Como podes resolver o problema das pessoas que vivem em Navarra e no País Vasco e que não querem independência? Que no quieren independencia, pues bueno, eso quizás sería cosa de algún referéndum. Y pues ahí se decidiría. Pero bueno. ¿Tú aceptarías el resultado del referéndum? Me dolería mucho que sería negativo, mucho. ¿Qué remedio que aceptarlo? Pues bueno, no sé. Eso se hablaría después, a ver, en cuanto llegaría. Como em todos os conflitos, não há só um lado. Aqui em Euskadi, País Basco, as vítimas inocentes estão por toda a parte. Como os familiares e trabalhadores do empresário José Maria, raptado pela ETA. Este laço azul significa a luta pela liberdade do empresário. Há mais de 160 dias que em todas as segundas-feiras os trabalhadores fazem uma paralisação simbólica para pedir o fim do rapto. Junto aos dois filhos de José Maria está o vice-presidente do governo autonómico basco. Apoyar con mi presencia la solicitud de la liberación de Aldaya y solicitar y exigir a ETA, por tanto, que termine ya de exprimir al pueblo vasco, que termine ya de torturar al pueblo vasco soltando a José María. O porta-voz dos trabalhadores tem o mesmo pedido. Bueno, pues que soltase a José María inmediatamente. Eso es lo que le diría. Que es un grave error. Creo que ellos ya lo han entendido y que no tiene razón de ser el que lo tengan retenido. Quase todos os dias, nas várias cidades do País Basco, realizam-se dezenas de manifestações a pedir que a ETA solte o empresário. Em todas as praças de Euskadi, os militantes do Laço Azul vão para a rua em concentrações silenciosas. A protegê-los tem a polícia de choque. À sua frente, tem os manifestantes das gestoras da amnistia que pedem a liberdade dos presos políticos. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, na Praça do Bom Pastor, em San Sebastián, esta manifestação repete-se. Hoje é a 23ª vez. Yo creo que debe significar lo mismo como cuando en un partido de fútbol el público grita ¡chuta!, ¿sabes?, a gol, ¿no? Yo creo que eso indica un buen observador se daría cuenta inmediatamente que en Euskadi todo está un poco exagerado. Todo, eso se dice de los portugueses, ¿no?, que son muy exagerados. Pues aquí es todo un poco exagerado.
si uno mira las pintadas, puede leer, por ejemplo, daré mi vida por Euskadi. Dices, bueno, no tanto, no exageres. Es decir, hay un poco de teatro, y lo de Tamatalos también es teatral, y todo es un poco teatral. Todo es un poco falso. Ahora bien... ¿Fondo es teatral, por ejemplo? ¿El comportamiento en los cuarteles de Guardia Civil, la tortura es teatral o es verdadero? No, es verdadera. Y también es verdadera. Hay un poema japonés que dice: los niños tiran piedras por jugar, pero las ranas mueren de verdad. Entonces, el teatro de unos crea muertos de verdad y el Estado tortura de verdad. O sea, es decir, que en este teatro que vivimos no todo es teatro. Es decir, a veces en el escenario se producen... Ahora, también hay teatros en que la gente muere de verdad. O sea, digamos que es un teatro con escenas muy reales. Para nos dar este tom, quem melhor que José Amedo? E relembramos, José Amedo, comissário da polícia de Bilbao, o homem de mão do galo no Ministério do Interior, condenado a 108 anos de prisão, arrependeu-se e deu com a língua nos dentes. Buenos días, José Amedo. Sí. ¿Está? Nuno Ramos de Almeida, periodista de televisión portuguesa. Sí, un momentito, ¿eh? Gracias. Dígame. José Amedo, buenos días. Buenos días. ¿Cuándo puedo hablar con usted? ¿Cómo? ¿Cuándo puedo hablar con usted? ¿A qué hora le viene a usted? No estamos en Madrid. Estamos en Madrid. ¿Están en Madrid? Sí. Sí. ¿Y a qué hora le viene bien? A la hora que a usted le vaya bien, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿A la 1:30 le va bien? A 1:30 tenemos una entrevista ya. Sí. ¿Es posible más tarde? ¿Más tarde? Sí. ¿Qué hora? No lo sé, a las 3:30. ¿3:30? Sí. 3:30. Sí. Bueno, de acuerdo. ¿A dónde? En el Hotel Wellington, ¿conoce usted? Wellington. Sí. No, mas haremos. Es en la calle Velázquez. Velázquez. Gracias. Entonces a las 3:30, ¿no? 3:30, sim. Chegados ao Hotel Wellington, o antigo comissário exige dinheiro pela entrevista. Yo no voy a perder mi tiempo por las buenas. Los clientes, ellos ganan. Vosotros ganáis haciendo los reportajes. Porque si no los haríais, evidentemente. Evidentemente. Entonces... Y posiblemente podría descubrir situaciones que nadie ha descubierto. ¿Por qué usted ha pagado con su cartón de crédito la despesa de hits y del... Eso pertenece a mis memorias. Sí, me parece un error tan grande. Igual tiene otro sentido, que todavía nadie lo ha dicho. Como por ejemplo, a Miralles lo conoces, ¿no? Sí, sí. Y Arques también. Sí, también. Ellos han hablado mucho en su momento, siempre hablan del tema, de un tal Garganta Profunda. Ellos no saben quién es Garganta Profunda. Ellos no conocen físicamente, sí lo pueden conocer, sí lo conocen físicamente porque han entrevistado con él. Pero ellos no saben cómo se llama y cómo se apellida. Eso es un misterio. ¿Usted lo sabe? Y yo lo sé. Pero hoy en día todavía no lo puedo decir. Ya verás cuando yo pueda decir cosas. Cuando llegue el momento que yo pueda decir. Se van a quedar mucha gente asombrada. Mucha gente se va a quedar asombrada. Gracias. Y se sabrá perfectamente por qué pasó la trama portuguesa e todo isso. Foi a entrevista possível num país onde, como diz a música, algo vai mal. Si alguna vez se te ha ocurrido que hay algo aquí que marcha mal, si lo piensas cuando corrías y tendrás las fuerzas de seguridad, hay algo aquí que va mal, hay algo aquí que va mal. Ya sé que a ti te da igual.
feliz.